Senadora María Fernanda Cabal tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En las últimas horas hemos sido testigo de otro cobarde acto de violencia contra nuestros héroes de la fuerza pública. Los mismos terroristas que el gobierno de Gustavo Petro legitima sentándolos en mesas de negociación y poniéndoles el título de gestores de paz, burlándose de las miles de víctimas que dejan todos los días en este país, asesinaron al intendente jefe Luis Carlos Bonilla Barrera, comandante de la estación de policía del municipio de Teorama, norte de Santander. Los hechos ya son una constante bajo la mal llamada paz total, que yo rebauticé como paz cocal. Evidencian el abandono y el desprecio de este gobierno a quienes nos defienden arriesgando su propia vida. ¿Dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde está Gustavo Petro, que debería asumir la responsabilidad de más de 200 policías y soldados asesinados durante su mandato? Este gobierno, que es tan complaciente y tan cariñoso con los criminales, paralelamente se olvida de quienes son los miembros de la fuerza pública y los héroes de la patria. El régimen de Petro exalta a los criminales, protege a los terroristas y desprecia a los hombres y mujeres que portan con honor el uniforme de la fuerza pública. Se ha vuelto costumbre en norte de Santander que los bandidos francotiradores prácticamente hacen deporte con las cabezas de soldados y policías. ¿Dónde está la fuerza pública? ¿Dónde están quienes deberían ya haber dado de baja a esos asesinos? ¿Hasta cuándo enterramos soldados y policías? ¿Será que es otra de las órdenes de la Casa de Nariño, a través de ceses al fuego, de que se sigan apoderando de territorios, matando militares, policías y desplazando civiles? Esto no se puede seguir repitiendo. Pero más aterrador aún, el silencio de los organismos internacionales que les gusta venir a promover fantasías para seguir destruyendo el país, como lo hizo ese Comité de Naciones Unidas que no lo conoce nadie, pero que no se atreve a dar la cara para justificar sus intervenciones inventándose que hay una fosa común de 20.000 cadáveres. Seguramente recogerán mucha plata con la que estafan a los donantes internacionales, o seguramente vendrán a seguir sosteniendo. Termine, senadora. Vendrán a apoyar, a seguir sosteniendo la mentira del magistrado Ramel y de la JEP de los 6.402 producto del activismo y de la imaginación de quienes quieren torcer la historia. Y la responsabilidad de quien fuera el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Cifuentes. No más mentiras con un país que tiene mucho dolor. No más organismos internacionales que callan frente a la violencia que vemos todos los días. Y sumado a esto, están las fosas donde entierran niños en el Cauca y nadie dice nada. ¿Dónde están las ONGs? ¿Dónde están las organizaciones indígenas? ¿No les importan sus propios muertos? Tiene la palabra, senadora Catalina, para una moción. Buenas tardes, compañeros senadores y senadoras. Qué bonito hablar de paz en esta época de la Navidad. Pero cuando hablamos de paz, tenemos que hablar de antaños. Hace más de 93 años, la Ley 200 por López Pumarejo habló de la importancia de la tierra, de la equidad, porque uno de los serios problemas de nuestro país de la violencia ha
estado en la tenencia de la tierra. Los poseedores de la inmensa mayoría de la tierra, que es un puñado de familia en Colombia, siempre han creado la violencia. Y hoy encontramos que las calles están tomadas, que troncales están tomadas porque no nos dejaron la tranquilidad. Nosotros vivíamos tranquilos en nuestras tierras y hemos reclamado siempre la paz, pero ha podido más las políticas egoístas de gobiernos pasados, que cuando hemos reclamado nuestros derechos siempre nos han contestado con la voz de los fusiles y las metralletas y las motosierras en los territorios. Entonces no es hoy el problema de la paz, y Petro no es un mago para resolver el problema de la violencia en el tiempo que tiene de gobierno, sino lo han resuelto los que gobernaron el país hace más de 200 años. No se puede resolver en 4 años. Entonces yo sí hago un llamado, que le dieron prioridad a la economía extractivista y acabaron la economía productiva, que es la economía de la tierra, la economía de la vida, donde antes no aguantábamos hambre y estábamos en nuestros campos, no ocupando los cinturones de miseria en las grandes ciudades. Entonces, compañeros, no podemos hablar de paz cuando nuestras tierras hay los monocultivos de palma de azúcar y de... Termine, senadora. Hoy esos 30 segundos. territorios están acabados y están adueñados un puñado de familias que nos han puesto a vivir en la miseria. Entonces hay que hacer un análisis desde el pasado, no de ahora, sobre la violencia. Estaba yo chiquita, que mañana voy a cumplir 76 años. Ya la violencia estaba, que tiraban a los niños para arriba y los esperaban con la punta de la bayoneta. Entonces no es hoy, compañeros. Hay que hablar historia del país. Y yo hago un llamado, que no le echen la culpa de todo a este gobierno. Este gobierno no tiene ni siquiera cumplido sus 4 años. Entonces vamos todos. 15 segundos para que termine la senadora.